El proceso es un método de solución de conflictos. Es un método de debate pacífico, dialogal, argumentativo, por el cual dos sujetos, dos personas que se encuentran en controversia, recurren a un juez, a una autoridad del Estado, para que éste resuelva el conflicto mediante la aplicación de las leyes, ya sea la ley en mayúscula, la Constitución, o las leyes ordinarias, todas aquellas otras normas que conocemos. El objeto del proceso vendría a ser, o vendría a estar constituido, mejor dicho, por las pretensiones que formulan las partes en sus actos postulatorios, ya sea en la demanda, ya sea en la contestación, en la reconvención o en las ejecuciones. No solo demanda y reconvención. Entonces, el objeto del proceso viene constituido por aquello sobre lo cual se va a pronunciar el juez, que son las pretensiones. ¿Y qué son las pretensiones? Son aquellos pedidos que formulan las partes para que cumpla su contraparte, su contrario. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, vendría a ser el desalojo. Un propietario pide al juez que se desaloje el inquilino moroso. O un alimentista le pide al juez que su padre le asigne una pensión de alimentos. Entonces, estos son ejemplos de cuál es el objeto del proceso, las pretensiones que se formulan. La naturaleza jurídica del proceso. Este es un tema bastante polémico, llamativo, que siempre es bueno incidir en él. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia siempre se ha buscado la naturaleza jurídica del proceso, o sea, saber qué reglas le vamos a aplicar al proceso. En un primer momento, en Roma, se dijo que el proceso era un contrato, y por ello se le aplicaban supletoriamente todas las normas sobre contratos. Pasando el tiempo, en la Francia medieval, se dijo, y partiendo de las fuentes de las obligaciones, que el proceso vendría a ser un cuasi contrato, y por ello se le aplicaban las normas del cuasi contrato. Bueno, esta doctrina, nunca está de más decirlo, no tuvo mucha aplicación práctica, porque el cuasi contrato, para empezar, es difícil definirlo, no hay teoría uniforme sobre ello, y por eso que no tuvo mayor trascendencia. Estas dos teorías vendrían a ser las posturas privatísticas con respecto al proceso, que mueren en la Francia de la Edad Media. Sin embargo, en el siglo XIX, con la investigación de los pandectistas alemanes, el proceso vuelve a surgir a la palestra, un tema de discusión, y se vuelve a poner el tema en controversia. ¿Qué naturaleza jurídica tiene el proceso? Entonces, los primeros maestros alemanes dijeron, el proceso es una relación jurídica. Es una relación que une al juez y a las partes. Y diversos maestros dijeron, no, esa relación únicamente une a las partes. Otros dijeron, no, solo a cada parte independiente con el juez. Entonces, en general, para esta primera parte, para esta escuela de los pandectistas, el proceso es una relación jurídica. Esto dominó finales del siglo XIX. Pero en el siglo XX, 1920, el maestro alemán James Goldschmidt nos dice otra cosa, revoluciona el mundo, revoluciona el derecho procesal cuando dice el proceso es una situación jurídica, es un conjunto de situaciones, situación de demandante, situación de demandado y situación de juez. Entonces estas son las dos teorías que se denominan las teorías publicistas del proceso, que en muchas partes aún se estudian. En el Perú sí, todavía los cursos de Derecho Procesal General lo mantienen, pero también en el Perú un maestro, el profesor, el doctor José Antonio Silva Vallejo, nos dice que el proceso para él vendría a ser la conjunción de la situación jurídica cuanto de la relación jurídica. Para él, para Silva Vallejo, el proceso es una situación y una relación jurídica, o sea, él vendría a ser una postura ecléptica que reúne tanto la doctrina de los pandectistas como de James Goldschmidt. Entonces, esta es en primer lugar, que debe dejar sentado que esto es el debate a nivel nacional, de que vendría a ser esto, el proceso como situación o relación jurídica. Sin embargo, en Europa, el profesor Elio Fazzolari nos dijo que el proceso no tiene naturaleza jurídica, que el proceso es un ente sui generis, que ya se independizó del derecho civil y que por tanto, como tiene normas propias, no tiene naturaleza jurídica. Su naturaleza es netamente procesal, valga la redundancia. Entonces, para la procesalística actual, el proceso no tiene naturaleza jurídica. No hay naturaleza jurídica al proceso,
Y entonces algunos han llegado al punto de decir que este tema de la naturaleza jurídica del proceso ya pertenece ahora a la historia del derecho procesal, que no debe estudiarse más que como un capítulo para la reflexión, para conocer cómo fue evolucionando el proceso hasta el momento actual. ¿Quiénes integran el proceso o quiénes participan en un proceso? Acá hay que tener en cuenta que son tres sujetos los que integran el proceso. En primer lugar, el demandante, que es el que acciona, el que promueve la actividad del Estado, la actividad del Poder Judicial. En segundo lugar, el demandado, aquel que resiste la actividad del Estado, la demanda, mejor dicho, que contradice. Y en tercer lugar, el representante del Estado, que es el juez, el que va a resolver en definitiva la controversia, el que va a administrar justicia, como dice la Constitución. Entonces, los que integran el proceso son tres sujetos que coincidentemente forman lo que se denomina el triángulo de Chiovenda, que es un triángulo equilátero en el que encontramos en un vértice al accionante, como contrapartida al demandado y en último lugar al juez. Es un triángulo equilátero porque los tres son equidistantes. ¿Cuál es la finalidad del proceso? Acá en primer lugar quisiera hacer una remisión a la norma, que vendría a ser el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Civil. Porque este artículo es interesante en el sentido de que nos da dos finalidades. El artículo 3 nos regula en primer lugar una finalidad concreta, dice el proceso tiene por finalidad concreta resolver un conflicto de intereses. Bien, creo que ahí la opinión es unánime a nivel nacional, a nivel global. Los procesalistas de todo el mundo creo que saben que el proceso se hace para solucionar un conflicto concreto. Pero lo llamativo es la segunda finalidad, la finalidad abstracta, que es mantener la paz social en justicia. Todos estos términos son bastante llamativos, son bastante indeterminados porque no pertenecen propiamente al derecho como tal. Sin estos términos podrían salir hasta de la sociología. Entonces, acá hay una cuestión que no queda clara. ¿Qué es la paz social en justicia? O sea, cuando la sociedad cuando hay un proceso judicial, ¿podríamos decir que la sociedad no está en paz? Tal vez, podría ser. Bueno, la sociología nos dice que la paz social es cuando hay lucha de clases, un estado de revolución, de revuelta. Bueno, ese es un tema que queda para el debate de la sociología jurídica. No creo que sea lo más adecuado hablarlo acá en ese procesal. Pero hay que referirnos a este código, ese artículo. ¿Por qué? Porque en el proyecto inicial del Código del 93 se dijo o se establecía en la primera propuesta las finalidades estaban reguladas al revés. ¿Cómo es esto? En la primera propuesta del proyecto del Código del 93 se reguló como finalidad concreta la paz social en justicia y como finalidad abstracta el resolver el conflicto de intereses. Luego, cuando la comisión fue avanzando más el proyecto hasta que emitió la versión final, se quedó con la que conocemos ahora: finalidad concreta, resolver el conflicto; finalidad abstracta, la paz social y la justicia. Pero acá hay algo llamativo, que los mismos codificadores no estaban de acuerdo sobre cuáles eran las finalidades. Luego de haberlo debatido, trabajado, supongo, acordaron esto. Pero en un primer momento era lo contrario. Esta es una consideración, una nota anecdótica que tal vez habría que tener en cuenta. Pero ¿cuál es en sí la finalidad de un proceso? ¿Para qué una persona presenta una demanda judicial? ¿Por qué uno dice, voy a demandar a mi inquilino que no quiere salir de mi inmueble? ¿Por qué lo hace la gente? Básicamente porque quiere proteger un derecho o un interés. Entonces lo que quieren es solucionar un conflicto. Las personas que cuando demandan lo que quieren es algo muy concreto: solucionar o proteger su derecho, su interés, lo que fuera. No lo hacen porque dicen, oye, mira, yo tengo un precario que está viviendo en mi inmueble, yo creo que este es un caso muy bueno como para que la Corte Suprema emita un pleno casatorio. Yo creo que mi caso da para eso. Entonces yo voy a demandar no con la finalidad de que voten a mi precario, de que desalojen a mi inquilino, al deudor o al que se ha metido a mi inmueble,
sino que yo quiero que haga doctrina jurisprudencial o un precedente. No, eso creo que ningún abogado se lo plantea cuando presenta una demanda. Cuando se hace una demanda, cuando uno decide accionar, lo que busca es algo muy concreto. Quiere proteger un derecho, proteger un interés de su cliente, su patrocinado o uno propio. Pero la finalidad del proceso siempre es concreta. Siempre se busca proteger un interés, proteger un derecho. Entonces, esa es yo creo que esa debería ser la única finalidad. Ahora, ¿qué es el debido proceso? El debido proceso no es más ni menos que el proceso en sí que respeta sus reglas, las leyes, o mejor dicho, las normas tanto constitucionales como normas procesales. Entonces, un debido proceso es aquel que respeta la normatividad que se le ha puesto o con la que se ha regulado el actual. Ahora bien, ¿cuáles son los principios más importantes del debido proceso? Según el maestro Adolfo Alvarado, de la Escuela Garantista, a la cual yo me suscribo, el pensamiento garantista, el maestro Alvarado nos dice que hay dos principios fundamentales en el debido proceso que se tienen que tener en cuenta siempre y que son los que marcan la pauta. Uno es la igualdad de los parciales, la igualdad de las dos personas que están litigando. Si bien todos sabemos que por una cuestión natural los sujetos, bueno, mejor dicho, todos los habitantes del Estado, todos los ciudadanos somos diferentes por diversas razones. Unos tienen dinero, más adinerados que el otro, unos tienen más cultura. En general hay diferencias sustanciales, materiales entre todos, pero esas diferencias no influyen ante el juez. O sea, el juez no tiene en consideración a este más rico, a este tiene mayor cultura. En general, esas cuestiones extrajurídicas, estas desigualdades extramateriales son dejadas de lado al momento de presentarnos ante la administración de justicia. El juez tiene que administrar justicia entre dos personas que para él son iguales, aunque naturalmente sean desiguales, por diversos motivos, por diversas cuestiones, esas diferencias las deja de lado. Y el segundo principio es la imparcialidad del juez, la imparcialidad del juzgador. El juez tiene que ser un sujeto que es imparcial, en el sentido de que no tiene que tener ninguna vinculación con alguna de las partes, no tiene que estar sujeto, peor aún, a mandato de alguna de las partes, tiene que estar libre de ataduras con respecto a los sujetos que va a juzgar. El debido proceso, ¿qué naturaleza tiene actualmente? Actualmente el debido proceso ya no es una institución simplemente que está en las leyes ordinarias, sino que ahora tiene rango de derecho humano. O sea, el debido proceso está reconocido no solo en las leyes ordinarias, en las constituciones nacionales de los diversos estados, sino que mejor aún está recogido en textos internacionales. Cartas por ejemplo, las cartas de los derechos políticos y sociales, las declaraciones de derechos humanos. En general, a nivel mundial, los diversos organismos internacionales han recogido el derecho al debido proceso como un derecho humano, que le corresponde a todo sujeto por el simple hecho de ser humano, nada más. Entonces esto es independiente a su nacionalidad, al lugar en el que viva, a cualquier condición. Este es un derecho humano. Entonces el debido proceso debe quedar en primer lugar como un derecho humano. Naturalmente también de ahí se derivaría su naturaleza de derecho fundamental, ya que también lo tenemos en la Constitución. ¿Y cómo se protegería este derecho si es que nos es vulnerado? Si supongamos que algún juez no nos admite la demanda, no nos quiere recibir la demanda o la denuncia, alguien está vulnerando nuestro derecho al debido proceso. Al tener una naturaleza de derecho fundamental, acá procede la protección constitucional. Entonces se podría accionar en vía de amparo para obtener la protección de lo que, como lo denomina el Código Procesal Constitucional, la tutela procesal efectiva. Entonces el debido proceso se puede proteger mediante un amparo, mediante el amparo constitucional. Entonces, ¿tenemos formas de protegerlo? Sí. Se puede proteger este derecho como cualquier otro derecho fundamental de la Constitución en vía de amparo. Bueno, finalmente, ya para terminar esta entrevista, que bueno, es un poco variada, quería hablar sobre todos los aspectos más importantes, relevantes sobre el proceso, el debido proceso como institución, como una institución que, o mejor dicho, como una forma de solución de conflictos. Se me formula la pregunta, ¿cómo demandar alimentos? Que es una cuestión práctica bastante importante, que en nuestro país tiene una utilidad muy elevada. O sea, las demandas de alimentos son las que colapsan los juzgados de paz letrados. Entonces, acá hay
algunas cuestiones que tal vez no se han estudiado, no se han tenido en cuenta muchas veces por los litigantes o por los propios demandantes, por diversos motivos. Pero ¿qué hacer ante un caso ante un caso de alimentos? Tenemos un menor de edad, un alimentista, al que el padre, la mayoría de las veces, ello no enerva de que la madre también pueda ser el deudor alimentario, pero mayormente es el padre. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos un padre o un deudor alimentario que no le pasa su pensión a nuestro menor? Entonces tenemos un menor con un padre que no le pasa pensión. Entonces acá tenemos algunas formas. Lo normal, lo que cualquier abogado prima facie te diría es, hay que demandar. Sí, efectivamente tenemos esa vía, el juez es nuestro garante, siempre va a estar ahí, pero yo recomendaría, previamente a demandar, intentar una conciliación. Creo que una conciliación sería un buen camino, porque es rápida, en el sentido de que se resuelve en el día, literalmente, porque el juez, mejor dicho, el conciliador, plasma el acuerdo en un acta y ya tenemos un documento certificado por un conciliador. Pero algunos me dirán, pero eso es un procedimiento que tiene algún costo, sí, pero también hay entidades que no cobran, o sea, entre las cuales este procedimiento sería gratuito. Por ejemplo, todas las municipalidades del país tienen una demuna. Entonces, ¿yo qué le recomendaría a la persona que tiene un caso de alimentos? Entonces, primero, que intente la conciliación en la demuna. Vaya ante la demuna de su distrito y diga, oye, quiero conciliar, este es el nombre del padre, esta es la dirección, quiero conciliar con esta persona por alimentos, tenencia, régimen de visitas. Sobre estos tres asuntos se puede conciliar, y si se llegase a un acuerdo, el agente de la DEMUN expide un acta y dice hay acuerdos sobre pensión y todo, y ya tenemos un documento. Entonces ya tenemos un documento que poder hacer valer en una ejecución judicial, que sería un procedimiento un poco más rápido que un proceso de alimentos. Entonces yo recomendaría en primer lugar intentar la conciliación. No se pierde nada, porque si el deudor no va a la conciliación, no sucede nada, podemos iniciar siempre el proceso de alimentos. Lo tenemos ahí siempre. Pero un proceso de alimentos no es rápido. Voy a ser sincero, no hay un proceso que respete el plazo. Lamentablemente una demanda de alimentos no es algo que se resuelva siquiera dentro del plazo que establece la ley. Es un proceso que demora, bueno, por el solo hecho de que todos los juzgados están llenos de demandas, de procesos en trámite. Entonces eso significa que un proceso judicial va a demorar. Necesariamente todo proceso judicial va a demorar. ¿Cuánto demora un proceso de alimentos? Podría demorar entre 1 o 2 años, tal vez un poco más. Alguna vez vi un proceso de alimentos que demoró 7 años. Entonces, bueno, no todos, pero o sea, ese es el rango. Lamentablemente los procesos judiciales en nuestro país de cualquier naturaleza siempre demoran. No les puedo mentir. Entonces, para presentar una demanda de alimentos, lo que yo recomendaría en principio es a la madre, la persona que va a presentar la demanda, primero que tenga la partida de nacimiento del menor. En esa partida de nacimiento el deudor tiene que haber reconocido al menor como padre, entonces tiene que haberlo firmado. Es un primer documento que necesitamos para demandar. Luego necesitaríamos también documentos o boletas que nos acrediten los gastos en que estamos incurriendo para la manutención del menor. ¿Qué boletas? Boletas de comida, de vestimenta, de medicamentos, de gastos de recreación, boletos de viaje, en general, todos los gastos que se incurran para mantener este menor. Entonces, necesitamos básicamente dos cosas: partida de nacimiento y boletas de gastos para poder presentar una demanda. Entonces, estos dos medios probatorios son importantes. ¿Qué sucede si no tengo boletas de gastos? Entonces tiene usted que esperar un poco y sacar las boletas de gastos de todos los gastos que incurren. Así vaya a comprar al mercado, así vaya al restaurante a comer, compre algunas zapatillas. En general, todo lo que fuere para el menor, en todo, tiene que pedir boleta por el precio que está pagando. Entonces estos dos documentos nos van a acreditar, nos van a ayudar para poder obtener una pensión de alimentos. Entonces se prepara la demanda, que yo lo recomendaría, lo ideal es que siempre le haga un abogado, porque si bien el código establece que no es necesario que haya un abogado patrocinante, pero lo ideal sería que por una cuestión de técnica procesal lo redacte el abogado. Sería lo mejor, pero bueno, si no hay la posibilidad,
siempre se puede recurrir a los abogados del Ministerio de Justicia. Yo me acuerdo que había algunos asuntos en los que las madres iban ante el Ministerio de Justicia y los abogados les redactaban las demandas, se las daban, bueno, ellas llevaban los documentos. Entonces siempre hay una posibilidad, siempre puede haber, pero creo que también las municipalidades de algunos distritos también tienen esa asistencia social. Entonces también lo ideal sería siempre que la persona no vaya sola, que no se arriesgue a hacerlo sola, sino que siempre que busque ayuda técnica. Y la hay, o sea, el Estado está poniendo diversas instituciones a su favor para darle ayuda técnica y que con ello pueda defenderse mejor en un proceso judicial. Entonces yo recomendaría que busque primero un abogado, si puede contratarlo, o si no, el Estado, mediante el Ministerio de Justicia, le da esa facilidad para que pueda demandar. Entonces, redactada la demanda, presentados los documentos, se presenta la demanda ante el juez y luego tendría que admitirse. Pero en paralelo, mientras ya presentada la demanda, podríamos presentar una medida cautelar de asignación anticipada. En esta medida cautelar, mientras se resuelva la demanda, el juez ya le asigna una pensión de alimentos. Ya le dice, bueno, te voy a dar un porcentaje mientras vemos el proceso principal. Entonces, una medida cautelar siempre es bueno presentarla casi en paralelo con la demanda, para que así, mientras dure el proceso, que no va a ser rápido, va a demorar algunos meses, sino años, usted al menos va recibiendo algún dinero producto de esa pensión, bueno, de manera de pensión adelantada. Pero ¿qué sucede cuando ya ganamos el proceso, tenemos una sentencia que dice, ya, muy bien, usted tiene derecho a los alimentos, se le asigna un porcentaje y el demandado no cumple? Entonces acá podemos pedir la ejecución forzada y en paralelo también, ya esto en vía penal, lo que muchas veces se hace para intimar al deudor a que pague es denunciarlo por omisión de asistencia familiar, un delito por el cual esta persona puede terminar en prisión. Entonces, en general, bueno, espero haber sintetizado algunos puntos. Sé que hay cosas que he dejado en el tintero, ya se dan alguna otra oportunidad que pueda explayarme un poco más sobre este asunto. Y desde ya agradezco a los muchachos de este canal, espero que les vaya muy bien, mis mejores éxitos, los mejores éxitos del mundo para ellos, sé que les irá bien y cuenten con mi apoyo siempre. Bueno, muchas gracias por ahora.